que podamos hacer de ella, Señor, lo que tú nos estás mandando que hagamos, precioso Jesús. Por eso en esta noche oro por tu pueblo, para que tu pueblo, Señor, se olvide de los problemas y de las dificultades, para que este pueblo que ha venido sediento de tu palabra tenga su mente aquí, Señor, que su mente esté desocupada, que en su mente, Señor, no hayan problemas, no hayan dificultades, que todo lo que quedó en la casa está, y que le puedan decir al Señor: Señor, hoy he venido a escuchar tu palabra y nada ni nadie me va a distraer, porque lo que voy a escuchar no es palabra de Alba, es palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dios llama a todos al arrepentimiento. Y antes de comenzar, quiero empezar con esto. En algún momento de nuestra vida, ya todas las personas que estamos aquí, la gran mayoría, somos ya adultos, a excepción de la niña. Y bueno, no veo a nadie más por ahí. Bueno, bien. Ok, pero en algún momento de nuestra vida, cuando éramos niños, adolescentes, en nuestro hogar, con nuestros padres, había normas que cumplir. Creo que cada uno de nosotros pasó por eso y había que obedecerlas. Y los que no obedecimos en el momento, pues tuvimos que sufrir grandes consecuencias. Y me he encontrado con personas que aún llevando ya tiempo en el Evangelio, todavía hablan de que eso que hicieron cuando eran adolescentes, de no acatar las órdenes de sus padres, hoy todavía viven consecuencias. Las consecuencias que yo tuve que vivir fueron consecuencias duras, muy duras, pero hoy le doy gracias a Dios por haber hecho ese llamado. Sin embargo, esas normas no terminan, porque las personas que estamos aquí y que conocemos de la palabra, sabemos que en este libro sagrado, ahí ha estipulado nuestro Señor Jesucristo normas, mandatos que nosotros como cristianos debemos acatar si no queremos sufrir consecuencias peores de las que quizás sufrimos nosotros en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, cuando no acatamos las órdenes de nuestros padres. Entonces, nuestro Dios desea que todos conozcan a Cristo a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través de la fe y a través de una vida íntima con Él. Si nosotros no tenemos intimidad con nuestro Dios, si no hay intimidad entre usted y Dios, difícilmente podemos llegar a conocerle y difícilmente vamos a conocer las normas que nosotros debemos acatar. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Para nosotros poder conocer a Cristo tal como Él es, debemos primeramente tener intimidad con Él. Y luego nosotros debemos acudir a este libro sagrado donde están las pautas para que nosotros sigamos en este camino y evitemos equivocarnos. A los íntimos, Dios les revela sus secretos y siempre es un buen momento para buscarlo. Solo a los íntimos, porque cuando nosotros pasamos desapercibidos, a veces nos conformamos con solo venir a la iglesia un miércoles, un domingo y quizás cuando nos citan alguna reunión. Y a veces nos conformamos con esto, pero resulta que Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en sus mejores amigos.
Y es así como nosotros realmente llegamos a conocer las personas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amistades aquí duraderas. Bueno, hay las parejas de matrimonio quizás se conocen un poquito más porque pues viven juntos y comparten muchas cosas, pero quiero hablar de los amigos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos, verdaderos amigos, y llegan a ser tanta parte de nuestra vida que nosotros llegamos a conocerles y llegamos a conocer qué les gusta, qué no les gusta, qué les hace enojar y qué no. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Yo, gracias a Dios, el Señor me regaló una amiga, ¿qué digo yo? Una amiga, una hermana, y nos conocemos tanto que a veces por insignificancias discutimos, y pienso que está dentro de lo normal, pero no pasan, ¿qué digo yo? 20 minutos, media hora, para que sea yo la que voy y le hablo, ¿verdad? Porque así, yo creo que así pasa en los matrimonios. Hay uno que es como un poquito más flexible, ¿verdad? Y en este caso soy yo. Bueno, Jesús vino a la tierra como nuestro Salvador, y antes de ser crucificado prometió que Él prepararía un lugar para nosotros, pero que también Él volvería y nos llevaría a estar con Él, y de esta manera nosotros pudiésemos estar donde Él está, ¿verdad? En Juan 14, 2, 3, del 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y en el versículo 3 dice: y si me voy, ¿quién lo dice? Jesucristo. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Yo no sé cuánto se alegran por estas promesas que están aquí escritas en la palabra, pero Él dice claramente, Él desea que nosotros estemos en el lugar donde Él está. Cristo vendrá otra vez como nuestro juez. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, que es paciente y misericordioso, retrasa el retorno de su Hijo Jesús. Espera para que los incrédulos tengan tiempo para creer y convertirse en hijos de Dios. Por eso, muchos en algún momento quizás lo hemos pensado. Yo lo he pensado, pero luego he tenido que pedirle perdón al Señor. Yo he pensado, bueno, pero es que la venida de Cristo, hablan de la venida de Cristo, creo yo, desde que era una niña. Y ahora que conozco la palabra, cuando voy al Antiguo Testamento y me doy cuenta que llegó el diluvio y que antes de eso, yo digo, pero bueno, ¿cuándo vendrá el Señor? Y resulta que entendemos que lo que nuestro Señor, que lo que nuestro Dios tiene es paciencia. ¿Por qué? ¿Cuándo tiene uno paciencia? ¿Cuándo le tienen ustedes, las que son madres, cuándo le tienen paciencia a sus hijos? Les tienen paciencia porque están esperando que ellos cambien en algún momento, que ellos cambien esa manera de vivir, o esa manera de contestar, o esa manera de ser. Ustedes como padres tienen paciencia, y eso es lo que Dios tiene, paciencia, y por eso no ha enviado a su Hijo Jesucristo, porque Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y para que haya tiempo de que aquellos que aún todavía no conocen de Cristo se conviertan en hijos de Dios.
Pero la voluntad de Dios es la salvación en Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una salvación en Jesús y no una eternidad en el infierno, pero aparte de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros estemos ahí, que alcancemos la salvación y que estemos ahí al lado de Jesús. Lo que Él no quiere es que su pueblo se vaya a la eternidad, al infierno, pero aparte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos quiere tener ahí, junticos, como la gallina con sus alas abraza a sus polluelos. Los que en algún momento vivimos en el campo, sabíamos o nos damos cuenta que puede caer un aguacero muy grande. Y en el campo, la mayoría de las veces, por allá no habían, ahorita se ve que hacen, ¿cómo se llama esto? Cajones, bueno, para meter a los pollitos, pero en el campo, en el tiempo mío, no, eso era al sol y al agua. Pero yo veía cómo cuando estaba lloviendo la gallinita se encogía, abría sus alas y ahí metía a sus polluelos. Y así es que nuestro Señor Jesucristo nos quiere tener a nosotros, pero nosotros a veces no entendemos el propósito que Dios tiene y por qué se retarda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener cuidado, hermanos, que así como la puerta del arca de Noé finalmente se cerró, así también la oportunidad de confiar en Cristo poco a poco va escapando para muchos. Y así las aguas del diluvio, que significan la muerte, nos ahogarán un día. Si nosotros no atendemos, si nosotros no entendemos, si no vamos a la palabra, si no seguimos, si no tratamos de seguir las normas que aquí están escritas, ese manual que ha sido escrito para que nosotros continuemos en este mundo obedeciendo a nuestro Señor, que de pronto no nos ahoguemos un día, así como pasó allí en el Antiguo Testamento. Y solo para los que toman nota, porque veo allí que alguien está tomando nota, en el libro de Génesis, capítulo 7, del versículo 15 y 16, pero solo les voy a leer el versículo 16, la parte B, donde dice: entrarán como Dios se lo había mandado. ¿Dónde? Allí al arca. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Quiere decir que allí entraron 7 y el último que entró fue Noé. Y luego el Señor cerró la puerta. Y cerrada la puerta, ya no se podía hacer absolutamente nada. ¿Será que nosotros estamos listos para la venida de Cristo? ¿Será que cuando el Señor llegue no se nos va a cerrar la puerta? Sí nos estamos preparando para que cuando el Señor venga, nosotros podamos entrar allí e irnos con Él. ¿O será que se nos va a cerrar la puerta y no vamos a poder entrar? Porque la salvación y la seguridad solo se puede encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Solo se puede encontrar en Él, en absolutamente nadie más. El Señor sí es clemente y compasivo, dice la palabra, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Sí, hermanos, el Señor es paciente, pero Él nos está invitando a arrepentirnos, a confiar en Él, a no perecer, a no morir, a no expirar. Pero también dice que aunque Él perdona la maldad y la rebeldía, jamás dejará impune al culpable.
sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que, hermanos, Dios nos está invitando, y lo que Dios me decía cuando estaba estudiando este pasaje, lo que Dios traía a mi mente, y creo que de pronto soy muy reiterativa con esto, pero es porque eso lo llevo en mi alma, en mi corazón. Lo que Dios quiere es que nadie se pierda. Dios quiere un arrepentimiento genuino. Dios quiere un arrepentimiento de verdad, de corazón. Y Él nos está invitando, así como Él está teniendo paciencia, está retardando la venida de su Hijo, así también nosotros debemos tener paciencia, porque a veces nos enojamos, a veces nos irritamos cuando le compartimos la palabra a alguien y vemos que comienza a caminar bien, y luego de pronto vemos que como que ya no quiere, que hay que ir empujándolo. ¿Y sabe qué determinamos nosotros? Finalmente terminamos diciendo: él verá o ella verá, y lo dejamos. Y no nos volvemos a acordar, porque sencillamente pensamos: yo estoy caminando con Cristo y estoy bien. Y lo demás es lo demás. Y la pregunta es: si nuestro Dios tiene paciencia y está teniendo paciencia, ¿por qué nosotros no la podemos tener con aquellos que caminan y se devuelven? Caminan y se devuelven. ¿Por qué nosotros también no podemos hacer lo mismo y pedirle al Señor que nos dé paciencia y que nos dé amor para poder tolerar a aquellas personas hasta más no poder? Y que si ya no sigue caminando con el Señor, que a nosotros nos quede la tranquilidad de que hicimos hasta lo imposible para que esa persona pudiera conocer del Señor. Entonces, todavía tenemos tiempo para advertir a otros del juicio venidero. Todavía hay tiempo para que usted y yo le hablemos, le advirtamos a nuestra familia, porque todavía hay familia que no conoce de Cristo. O yo quiero ver la mano levantada de los que están aquí, del que me diga: toda mi familia, toda mi parentela camina con Cristo. ¿Verdad que no? Faltan, y muchos, o por lo menos a mí me faltan muchos para que caminen con el Señor. Ya hay algunos, gloria a Dios, pero faltan muchos. Y todavía Dios nos está dando la oportunidad para advertirles a ellos del juicio venidero. Algunos obviamente se burlarán, otros serán indiferentes a lo que tú y yo les digamos, pero algunos buscarán refugio en Jesús, así como usted y yo un día lo hicimos, cansados de la vida que llevábamos, cansados de desobedecer las normas o las reglas que nuestros padres nos daban. Y un día, quizás no todos, pero un día algunos caímos en el abismo, y en ese momento llega alguien que tuvo misericordia, que tuvo amor, que tuvo paciencia, y que te habló de Jesucristo, y que por la misericordia de Dios hoy tú y yo estamos acá. Y lo hablo por mí. Solo por la misericordia de Dios yo estoy aquí.
Porque alguien un día sintió compasión y tuvo paciencia, mucha paciencia. La mayoría despreciará las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevar a todos al arrepentimiento. Muchas personas en el mundo van por caminos equivocados. Muchas personas creen que con hacer obras de caridad, que con ir allí a un lugar donde hay niños, a estos hogares, y hacen grandes donaciones. O muchos creen que porque dan grandes cantidades a las iglesias, llámense cristianas, llámense católicas, a las iglesias. O muchos de pronto también creemos que porque servimos en la iglesia, en determinado ministerio, y creemos que esto nos hace merecedores de una vida eterna en Cristo. Creemos que porque hacemos grandes donaciones, porque servimos en la iglesia, porque vamos a visitar los hogares, qué sé yo, creemos que somos merecedores de una vida eterna. Pues déjeme decirle en esta noche, iglesia, que esto no es suficiente. Esto no es suficiente si nosotros no hemos hecho de Jesucristo el Señor de nuestra vida. No es suficiente hacer obras de caridad. La Biblia dice claramente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y eso lo encontramos en Proverbios 14:2. También hay que tener en cuenta que hay verdaderos y falsos discípulos. Hay verdaderos falsos discípulos, verdaderos y falsos discípulos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues si nosotros, como le decía al principio, si tú y yo tenemos una verdadera intimidad, una verdadera comunión con Cristo, le conocemos a Él, conocemos la palabra, la escudriñamos, vamos a darnos cuenta cuál es el verdadero discípulo, pero también nos vamos a dar cuenta cuál es el falso discípulo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces muchas personas han sido engañadas. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y muchos le dirán en aquel día, ¿en cuál día? En aquel día que venga Jesucristo por su iglesia. Muchos estarán ahí diciéndole cada una de estas cosas, pero ¿sabe qué va a pasar? El Señor les va a contestar y les va a decir, claramente les va a decir, jamás los he conocido, jamás los conozco, y les va a decir, aléjense de mí, hacedores de maldad. Que tú y yo no vamos a ser uno de esos. Que nosotros no tengamos que escuchar esa palabra en ese momento crucial, sino que podamos irnos con nuestro Señor Jesucristo. La paciencia de nuestro Padre es el modelo que nosotros debemos seguir. Él está teniendo paciencia, está esperando, está retardando su venida, pero lo está haciendo con ese propósito de que muchos, o que la gran mayoría, lleguen al arrepentimiento.
Nosotros estamos rodeados por miles y miles de personas que necesitan la salvación. Y empiece por su familia, los vecinos, los que están ahí a su lado, que están muriendo, que se están yendo, que no ha habido quien les hable. Y lo único que nosotros hacemos es que nos llenamos de temor. O más fácil aún, siempre decimos, es que eso no es lo mío. Es que ese no fue el don que Dios me dio. Es que no soy capaz de hablar. Hermanos, pues yo me considero una mujer tímida, muy tímida. Pero cuando Dios me llama y me da a conocer su palabra, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, así como yo hacía esto y empecé a enumerarle todas las cosas que hice en mi pasado, de las cuales no siento ningún orgullo, pero que le doy gloria a Dios porque me sacó de allí. Yo le decía, recuerdo que estaba, digamos que no muy nueva, llevaba más o menos unos 3 años en el Evangelio, cuando el Señor empezó a utilizarme. Y al pastor con el que conocí la palabra, una vez que él me dijo, ¿estás lista para que dirijas un grupo familiar, una célula? Yo recuerdo que yo le contesté al pastor y yo le dije, yo no soy capaz, y a mí no me vaya a colocar porque no sé qué voy a decir. Pero él, muy serio, me dijo, ya estás lista. Al mirarla yo tenía que hacer así. Y yo llegué allá y desde ese mismo día, las palabras de la señora, pues que no voy a decir su nombre, aunque ella ya murió, pero no lo quiero decir, ella me dice estas palabras: ¿y usted fue la líder que el pastor mandó para acá? Aquí se necesita un líder de talla. Aquí se necesita un líder que sepa de la palabra. Y voy a hablar con el pastor fulano para que me mande otra persona. Yo no la recibo acá. Sin embargo, me llené de valor. Enseñé lo que tenía que enseñar y terminó la reunión. Y ellas hacían, ¿cómo se llama esto? Merienda. Y les dieron a todos los que habían. Y la última fui yo. Y cuando yo salí de ahí, me fui para mi casa enojada, pero enojada. Y yo dije, no, yo decía, no vuelvo aquí. Y así me tenga que ir de la iglesia, pero no vuelvo. Pero hermanos, termino con esto. Sin embargo, obedecí, porque aprendí en ese poco tiempo que a veces hay que obedecer. Obedecí y seguí allí. Y ahí se convirtieron varias personas a Cristo. Y cuando me fueron a retirar de ahí, ella decía, y fue y habló con el pastor, yo no quiero otra líder, yo quiero algo. Esas son las cosas que hace Dios. Y desde ahí yo aprendí que con miedo o sin miedo, nosotros le tenemos que decir al Señor, Señor, úsame. Y sabe también que tenemos que tener nosotros dolor, compasión, paciencia por esas almas que se están yendo al infierno y que se están yendo sin Cristo. Entonces, Jesús espera que tú y yo como iglesia podamos rescatar a los perdidos. ¿Con quién? Nosotros no vamos solos, nosotros vamos con nuestro Señor. El Espíritu Santo nos acompaña.
Esa debe ser nuestra oración diaria, pedirle al Padre para despertar a los perdidos a través del Espíritu Santo y que nos dé sabiduría para conducir a los que Él ha puesto en nuestros caminos. Diariamente nos encontramos con personas en el camino y yo diría que es solo tener ganas, el resto lo hace Dios. Cuando eso, yo no conocía mucho de palabra y de versículos y todavía me falta muchísimo, pero es tener ganas. Y si tú tienes ganas, Dios te da la sabiduría y el entendimiento para que lo hagas. Amén. Él ha puesto nuestros caminos, Él ha puesto muchas personas en nuestros caminos para que podamos enseñarles acerca de la salvación, para enseñarles acerca de esa salvación que se recibe a través de la sangre de Cristo. Y que así puedan vivir una vida fructífera para el Señor. Dios nos ama y no quiere que nadie perezca. Y eso no lo deberíamos meter nosotros en nuestro corazón. Por gracia dice la palabra que nosotros somos salvos. Pero ¿y qué de los que están allí a nuestro lado? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Jesús enseñó el amor a lo largo de su ministerio, pero también conocía a aquellos que no le seguirían. Y por eso Él dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Tengamos cuidado con eso. Como dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Él dice también: déjenlos, son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces es la esperanza de nuestro Padre que ninguno perezca. Así que debemos agradecerle por su paciencia y seguir obedeciendo su palabra para poder entrar a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Debemos continuar, debemos seguir, pero dejemos el egoísmo a un lado y comuniquemos el Evangelio. Recordemos que nuestro Padre Celestial está allí preparando una morada para cada uno de nosotros. Allí tenemos nosotros un lugar preparado, un lugar reservado para usted y para mí. Qué bueno sería que también hubieran más lugares para esas almas a las que usted les va a hablar. Para ese familiar que sabe que usted es cristiano, pero que quizás nunca se ha atrevido a hablarle del Señor. Y ya para terminar, nuestra misión es ganar almas para Cristo. Y hay una canción que me gusta mucho, veo que no la colocan mucho, no sé por qué, pero cada vez que de pronto me estoy descuidando de hablar, de que me estoy quedando muy callada y que de pronto no le estoy hablando a alguien de Cristo, me acuerdo de esa palabra, de esa canción que se llama Uno Más para Cristo, y creo que es de una mujer que se llama Patricia, no recuerdo el apellido, pero dice: uno más para Cristo. Hay que ganar uno más para Cristo y hacer discípulos en todas las naciones.
Y termino con este texto muy conocido que dice, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nuestra misión no termina. Nuestra misión no termina cuando conocemos de Cristo. Nuestra misión comienza ahí. Cuando nosotros conocemos de Cristo, ahí comienza nuestra misión. Y esa misión es ir, hablar. No cerrar nuestra boca, no dejarnos llenar del temor, no dejarnos llevar del no soy capaz, porque ¿sabe quién está colocando eso en nuestra mente? ¿Sabe quién a veces nos ata y nos cierra la boca? Satanás, porque él no quiere que tú y yo hablemos. Él no quiere que más personas y que nuestra familia se conviertan a Cristo, y por eso él hace que tú sientas temor, y por eso él coloca en tu mente el que no soy capaz. Y a veces nos excusamos diciendo, es que todavía me falta conocer más, es que todavía no soy capaz de memorizar versículos. Pero eso no es excusa para no hablarle a la gente. Cuando a mí me enviaron para allá, yo estaba nuevecita, tiernecita, todavía olía a droga, a vicio, por no decir que todavía tenía la nariz empolvada. Pero sin embargo obedecí, fui, y allí se ganaron muchas almas para Cristo. Y después de que no me querían, terminaron queriéndome. Hay que dejar el miedo. Hay que dejar de decir no soy capaz, no soy capaz, porque si yo sigo diciendo yo no soy capaz, el enemigo está escuchando lo que yo estoy diciendo y siempre me va a estar repitiendo no eres capaz. Te da miedo, te da no sé qué cuando te subes allá, te desmayas. No es así. ¿Y sabe por qué te tiene callado o callado? Porque sabe que cuando tú abras la boca y cuando tú te atrevas a testiguar de Jesucristo y cuando tú te atrevas a enseñar la palabra y cuando tú sientas ese dolor y esa compasión por esas personas que se están perdiendo, sabe Él que vas a ganar muchas almas para Cristo. Amén. Y a eso hemos sido llamados. Amén. A eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si ahí te colocas de pie y le vas a decir al Señor en esta noche? Señor, en esta noche, Padre, yo coloco mi vida, todo mi ser en tus manos, Señor. Espíritu Santo, quizás no soy el mejor o la mejor para hablar. Señor, tú me conoces, tú sabes cómo soy yo. Pero yo en esta noche te pido que me des entendimiento, sabiduría, destreza, Señor, dolor, compasión, para poder hablar a aquellas personas que no te han conocido, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque sé que si hoy parto, que si hoy me voy de esta tierra, tengo la fe, la certeza, la esperanza de que me voy contigo. Pero así como yo me voy contigo, Señor, también quiero que mi familia se vaya contigo. También quiero que ese primo lejano, que esa tía, que ese sobrino, que mis padres, Señor, te conozcan y que tú me utilices a mí para que ellos lleguen a ti, Señor amado, y que cuando mueran, Señor, puedan partir contigo, Dios mío, y no que me quede el dolor y la tristeza de ver que alguien de mi familia se fue
y que se fue a la eternidad, al infierno, y que está aparte de ti. Señor, ayúdame. Dile, Señor, quita ese temor, quita esa incredulidad. Quita, Señor, eso que no me deja avanzar, precioso Jesús. Tú me has dado, Señor, las herramientas. Señor, yo he recibido palabra, he comido palabra. Tú me has enseñado, Señor, a través de los pastores, a través de los líderes, a través de tu palabra, Señor. Permite que ese conocimiento, permite, Señor, que esa palabra que está en mi mente yo la pueda transmitir. Ayúdame, Dios. No permitas que yo cierre mis labios. Permite que yo sienta dolor por aquellos que se están yendo sin conocerte, Señor. Dile perdón, Señor, porque a veces tú me has presentado a las personas ahí, me has dado la oportunidad de hablar, pero yo he callado, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Cristo. Y ayúdame, Dios, a estar firme contigo, Dios mío. Que yo pueda estar firme, Señor. Que cada día me afirme más en tu palabra. Que cada día me aferre más en tu palabra. Para que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, yo pueda partir contigo, Señor. Y que no me quede naufragando, Señor. Que no sea ahogada, Señor, en las aguas, precioso Jesús. Ayúdame, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta palabra, Dios mío. Gracias por esta palabra, Señor, que me diste, Señor, para que yo la compartiera, Señor. Porque esta palabra también ha hablado a mi vida, Señor. Y me he dado cuenta que aún me falta mucho. Que aún hay mucho por hacer. Que todavía, Señor, me falta, Dios mío, hablar, Señor, visitar, Señor. Glorifícate, Padre, y ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos en esta noche, precioso Rey de la Gloria. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Y en esta noche te damos gracias, Señor, por habernos llamado, Señor. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque tuviste paciencia para con nosotros, Señor. Y por eso hoy estamos aquí delante de ti, levantando nuestras manos, adorando tu nombre, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre y diciéndote, Señor, que eres el mejor regalo que nosotros hemos podido recibir. Gracias, Padre, te doy en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que trajiste, Señor, para que escuchara esta tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.